Bueno, yo soy Virginia Lira. Les voy a explicar qué es lo que hicimos en la práctica para calcular la densidad. Éramos 12 compañeros, el profe nos dividió en dos grupos, de 6. Hicimos cuadrantes de 10 por 10. Esto fue, nos pusimos 4 compañeros en cada uno en una esquina y un compañero en el centro. Los que estábamos en el centro teníamos que contar cuántos arbustos, no hierbas, solo puros arbustos, y de qué tipo eran. Por ejemplo, en el cuadrante 1 hubo varaduz, jaral, palo bobo, garruño, vara de cruz, huizache, y así se repitieron. En la mayoría se repitieron, nada más era contar pues cuántos había y cuáles eran. Eso en 5 áreas diferentes. Entonces un equipo hizo 5, otro 5, entonces en total eran 10. Y pues ya, teníamos que anotar la cantidad y anotar la ubicación de cada cuadrante. En el caso de la cobertura, lo que hicimos primero fue ponernos, o sea, en el punto en el que ya estamos parados, solo íbamos a dar 10 pasos y lo que quedara en la punta del pie exactamente, no importa qué sea, íbamos a escribir la observación. Teníamos diferentes cosas que podíamos observar. Era como pasto, hierba, suelo desnudo, piedra, o en caso de que hubiera, por ejemplo, algún animal muerto, cualquier cosa así, puede ser considerado como materia orgánica. En total tuvimos 120 observaciones porque éramos 12 compañeros y cada uno hizo 10. Para elaborar los cálculos se registraron la especie de plantas por cuadrante, cuántas había, y después se realizó la sumatoria de cada especie. Al final se sacó el promedio, que fueron 10 cuadrantes, entonces lo sumamos, lo dividimos el resultado entre 10 para sacar el promedio. Para encontrar cuántas plantas son por hectárea, nada más se multiplicó el promedio por 100 porque ya tenemos determinados 100 metros cuadrados. Pero en caso de que no sean 100 metros cuadrados, por ejemplo, no sé, 75, lo que se hace con el promedio es que se saca por metro cuadrado cuántas serían. Entonces, para determinarlo, se divide el promedio entre 100 y luego se multiplica por 10,000, que sería lo de una hectárea, y ya el resultado se registra. Para lo de transecto a pasos, se hace un poquito diferente. También se registran las observaciones, cuántas plantas de qué especie había por observaciones. Entonces se realiza la sumatoria de todas las plantas en total, no importa la especie que sea. Y no me equivoqué. Se registra cada tipo de planta. Entonces se saca cierto porcentaje. Se realiza la sumatoria de las plantas y luego sacamos cuánto, en porcentaje, cuánto representa cada valor de las plantas. Por ejemplo, si saqué 15 plantas de uno, pero la sumatoria fueron 120 plantas, se va a determinar cuánto representa ese número 15 del 100%. Y así se va a realizar con cada especie y al final se van a sumar todas, lo cual en porcentaje nos va a dar un 100% o un aproximado. Y ya eso sería todo. ¿Sí me di a entender? Mi nombre es Juan Alberto, soy miembro del equipo y mi introducción sobre muestreo de densidad y cobertura es importante recalcar que para poder saber
el terreno, si es óptimo para un buen pastoreo, se debe de visualizar las especies que hay ahí y también cuantificar cuántas son heterogéneas, cuáles son las que más proteína contienen y son las que más predominan en el ambiente, y también descartar las que no nutren al ganado y no tienen buen aprovechamiento tampoco para la producción ya sea de carne. También debemos de checar el terreno donde el animal se pueda desplazar fácilmente y no tenga dificultades o tenga algún daño. También que esté en una zona óptima y que sea un espacio grande dependiendo de la cantidad de animales para que no ocurra lo de la erosión. Además de conocer las especies presentes en el pastizal, es necesario evaluar en forma cuantitativa la cantidad de individuos que hay de cada especie, así como la cobertura del suelo para saber qué tan expuesto está de la erosión. De esta manera se pueden tomar decisiones sobre la resiembra de especies, el control de plantas invasoras, control de la erosión, entre otros. En este muestreo debe realizarse a función de los objetivos de estudio, las características de vegetación y los métodos de análisis de datos que se utilizan. Bueno, yo soy Ana Lilia Martínez Sánchez y mi introducción es: el muestreo se emplea en aquellos casos en que se dispone de poca información acerca de las características de la población de plantas que hay en la zona, como por ejemplo, si se quiere conocer la abundancia promedio de ciertas plantas. Yo soy, yo soy José Francisco Ibarra y pues como introducción tengo que las plantas son como componente de la biodiversidad biológica y pues tiene amplias posibilidades para estudios ecológicos diversos, ya que son sesiles y están disponibles para hacer cualquier conteo o análisis. Un punto de partida para esto sería el conteo de individuos en una área, considerando aspectos como el tamaño y la densidad. Bueno, yo soy Manuel Ricardo González y el muestreo nos da un determinado conocimiento hacia qué plantas o organismos se encuentran en nuestra área a muestrear. Pues nos dará un mejor conocimiento alrededor de qué cantidades y de qué nos podría servir para utilizarlo ante los diferentes animales. Mi nombre es Emanuel Aguiñaga Delgado. Mi introducción es la siguiente. En la práctica realizada se determinó la densidad y cobertura de arbustos y plantas que se encontraban en un área determinada. La cobertura de plantas es importante para saber cuánto suelo desnudo tenemos y cuánta variedad de plantas hay en un área determinada. Mi nombre es Marcos Alberto Calzada y yo como introducción tengo que la importancia de esta práctica es determinar cuáles son los datos y análisis que se utilizan para tener claridad sobre qué tipos de pastos, flora o vegetación podemos encontrar en algún terreno. También podemos detectar detectar patrones espaciales horizontales o verticales sobre los cuales podamos encontrar especies y también así tener importancia sobre qué datos sobre vegetación como características que aportan información relevante de cada conjunto de arbustos. Mi nombre es Fátima Lisset Navarro Figueroa y yo como introducción tengo que para aprovechar de manera sustentable un terreno hay que saber interpretar cuánto tenemos de recursos naturales. Por eso es importante sacar la densidad, que consiste en realizar cuadrantes y contar los arbustos que se tienen, y así hacer un conteo y calcular cuántas plantas tendríamos por hectárea. También es importante sacar la cobertura vegetal. De esta manera podemos saber si el suelo podrá resistir a diversos factores que lo pueden afectar, como la lluvia y el pastoreo del ganado. Mi nombre es Jonathan y mi introducción es que la cobertura es la cantidad de plantas, bueno, en este caso de arbustos que ocupan una región determinada.
tener un registro de cuántos arbustos tenemos de cada uno nos ayuda a poder planificar qué nuevo pasto o también podemos introducir otros arbustos para tener un buen aprovechamiento de los animales y tener un cuidado del suelo. Yo soy Brandon de Luna. Es importante conocer el tipo de suelo con el que se cuenta, la vegetación que existe en determinado espacio, las especies tanto nativas como introducidas para poder conocer lo ya mencionado. Existen varios métodos como el método de densidad y cobertura. Este método nos ayuda a mantener un buen suelo con plantas que nos dejen alimentar al ganado, y también la cobertura ayuda a que el suelo no se erosione. Bueno, yo soy José Francisco Meléndez y mi introducción es que las muestras de densidad y cobertura son básicas para un buen desempeño en el análisis de los potreros o pastizales naturales, ya que estos desempeñan un papel importante en la ganadería y también en el medio ambiente. La prueba de densidad nos ayuda a observar la densidad de malezas, plantas, árboles, cactáceas, entre otras, para ver variedad de plantas en nuestro predio o potrero, ya que algunas son de gran valor alimenticio y otras no tanto, pero son importantes porque de eso dependen estudios topográficos, climáticos. Al saber el tipo de flora, y la prueba de cobertura nos indica el desgaste o erosión en algunas partes del predio o bien potrero, ya que es un gran problema para los pastizales naturales y algunos tipos de especies de pasto y zacates endémicos, ya que es la pérdida de materia orgánica donde puede crecer los pastos. Sería que lamentablemente no todas las personas tienen conocimiento sobre lo que se debe de cuantificar, lo que se debe de checar para tener un buen pastoreo y evitar erosiones. Por ejemplo, hay personas que ven que empieza a crecer el pasto y sacan a su ganado a pastorear, pero deben de dar cierto tiempo también para que la siguiente época vuelva a crecer ese pasto, si no se lo van a acabar en esa época y no van a tener cómo alimentar a su ganado la siguiente temporada. Bueno, yo tengo de discusión que en el manual, bueno, en el archivo de manual de métodos básicos de muestreo y análisis en ecología vegetal, que fue publicado en el año 2000, vi varios tipos de muestreo como transectos variables, cuadrantes, punto centro cuadrado, líneas de intercepción, puntos de intercepción, muestreo fitosociológico. Cuando nosotros solo trabajamos con el de transecto a pasos y con el de cuadrantes, ya que este es el más común, el más fácil y el más veloz para realizar el muestreo. Para que el muestreo sea representativo y para que los datos tengan una distribución buena, lo ideal sería realizar el mayor número de muestreos. También aumenta mucho más cuando las variables de estudio son heterogéneas. Y en la posta, a comparación de, pues podría ser de algunos otros lugares, se encuentra un alto porcentaje de suelo desnudo, piedras y materia orgánica, más que nada porque se incendió, pero de todas maneras no hay mucho donde poner al ganado para que pastoree. Bueno, ante la discusión, pues observamos que en los diferentes archivos que hay, sí es muy utilizada el muestreo, puesto que así muchos, ya sean ganaderos o quien se utilizan de las tierras, ya tienen un mayor conocimiento sobre qué es lo que encontrarán y qué les darán a sus animales y qué se les puede introducir además. Bueno, yo como discusión, me llamó la atención si había otros tipos de muestreo para determinar la densidad y cobertura. Y sí leí que como se hizo el muestreo en línea recta, pues yo encontré que también se puede hacer en zigzag. Entonces estos pues son los quien dice más fáciles, ya sea en línea recta o también se puede hacer en zigzag. En
En el documento que encontré que es de Covida, nos menciona que que para tener una mejor referencia en cuanto a las diferentes variedades que encontremos, primero tenemos que basarnos a la homogeneidad de la planta para poder para poder iniciar un buen análisis e ir así yendo de la mayor cantidad a la menor cantidad para así tener unos buenos resultados, sabiendo qué tipo de vegetación hay más y hasta cuál es lo que encontramos menos. Como discusión tengo que existen varios métodos para conocer las especies vegetales que hay en un lugar, como son el conteo de número de individuos, cobertura, frecuencia y biomasa por especie. Dependiendo de los factores, será el método a utilizar para tener una mejor contabilidad de cada especie vegetal, dependiendo del terreno, si tiene suelo desnudo, si cuenta con pastos o con arbustos, y si tiene una distribución más homogénea o si es fácil de contar especie por especie. Yo, Marcos, como discusión puse que busqué qué otros tipos de floras o vegetaciones se pueden muestrear en un documento de PDF de Covida, que es el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales. Nos dice que se puede medir también la densidad de árboles, del sotobosque, diámetro de árboles, cobertura del dosel, cobertura del suelo, dispersión de árboles y de arbustos. Yo encontré una página de ecología que los arbustos nos ayudan a mantener un control del suelo y de la vegetación. Por ejemplo, nos ayudan a que no se erosione el suelo con el aire y con la lluvia. O que otro pasto no nativo ocupe todo el terreno y desplace los pastos nativos, que son los principales que el ganado aprovechará porque son los de mayor valor nutricional. Y, por ejemplo, esto fue lo que pudimos ver en Posta. El pasto rosado ya estaba desplazando a los pastos nativos de la región. Yo lo que encontré fue que según un trabajo realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, el método de cuadrantes también lo llamaron muestreo mediante bandas, que consiste en marcar con bandas algunos cuadrantes. Después cuentan los arbustos y al final calculan por hectárea cuántos arbustos serán. Entonces, yo más bien lo comparé con las metodologías que utilizamos, ya que pues el de nosotros fue diferente, que ya ven que fue que nos poníamos 4 compañeros en las esquinas y estaban 2 ahí en medio registrando las plantas que encontraban. Lo que pasa es que sí nos dijo el profe que iba a hacerlo con una cinta, pero que no la tenían disponible en ese momento. Y el método para la cobertura vegetal, sí son los mismos métodos. Se saca por el método de transecto a pasos y el procedimiento es igual. Yo como discusión tengo que, después de viendo los resultados y lo investigado, se me hizo muy importante y relevante el tema de la erosión del suelo y los problemas que lo provocan, como son la sobreexplotación con el ganado, el deslave por las lluvias e incluso la sequía, ya que en estos últimos años hemos tenido problemas de sequía en la región. Creo que es de suma importancia cuidar estos aspectos. Y en conclusión, sería que para nosotros como futuros médicos veterinarios es muy importante saber cuantificar y conocer las especies de pastizales que existen en nuestras regiones de las que somos, no sé, estamos laborando, y también el manejo de los animales para evitar la erosión del suelo. Y ya sería todo de mi parte. El método de los cuadrantes es una de las formas más eficaces de muestreo, ya que ayuda a que los muestreos sean más homogéneos y que tengan menos impacto de borde en comparación a otros. También, para que un muestreo sea representativo, debe reflejar con fidelidad la vegetación que se encuentra en la zona que estudiamos. La finalidad de este proceso no importa el tipo de muestreo, es lograr la obtención de información sobre la flora de una zona sin tener que analizarla toda. Yo como conclusión tengo que
se conoció el promedio de las plantas que se encuentran en este terreno de posta para ayudarnos a conocer el terreno y saber si es viable sacar ahí a los animales o simplemente saber sus condiciones. Bueno, pues ante mi conclusión es que el objetivo principal del muestreo es de obtener la recomendación ya de fertilidad ante los pastos y ver cuál es el aumento ante las diferentes especies que se encuentran, ya sean nativos o inducidos. Bueno, yo como conclusión tengo que esta práctica me ha servido para conocer acerca de cómo medir la cobertura de plantas y arbustos en un área determinada. Este método se nos dio a conocer ya que es muy fácil de aplicarlo y nos sirve para, pues no hay necesidad de muestrar todo el lugar. Es importante también hacer este muestreo para saber qué tanta variedad tenemos de empotreros, pastizales y cuánto suelo desnudo existe en el terreno, ya que es importante que haya variedad de plantas y arbustos pastos para evitar la erosión del suelo. Yo como conclusión, habla Marco. Ok, gracias. Yo tengo como conclusión que la importancia de este monitoreo es que permite determinar una metodología a la hora de realizar el muestreo y el análisis de los cálculos que obtuvimos y debemos cumplir con reglas generales para hacer una determinación correcta. Bueno, mi conclusión al respecto del tema es que, pues gracias a estos métodos podemos tener una idea clara de qué variedad de pastos encontramos en la zona y pues gracias a esto de saber qué pastos tenemos en la zona, podemos así tener o podremos, bueno, esta conclusión no sé cómo plasmárselas a ustedes, pero mi conclusión sería que gracias a esto podemos así tener una mejor idea de qué pastos nos están ayudando a mantener el suelo o en caso de la ganadería qué pastos nos están ayudando a tener mayores ganancias dentro de, pues sí, dentro de nuestra producción. Yo en conclusión tengo que el muestreo de densidad y cobertura nos permite obtener cálculos como el promedio que hay de una especie en determinado lugar, también la densidad de otros. Además, conocer qué especies vegetales existen y cómo podemos explotar de manera correcta el terreno. Yo como conclusión tengo que las muestras de cobertura y densidad son de gran importancia para evitar la erosión del suelo. Según el artículo de la página Contexto Ganadero, nos muestra 5 pasos para evitar este problema y abarca las 2 muestras que se realizaron. El primero es sistemas silvopastoriles, que es la asociación de pasturas, árboles y arbustos en sistemas productivos. Esto mejora la capacidad de carga por unidad de área, disminuye el sobrepastoreo y promueve la fertilización y oxigenación del suelo al evitar su erosión y compactación. La segunda es la fertilización, que es la incorporación de árboles fijadores de nitrógeno atmosférico en los potreros. Esto reduce el uso de fertilizantes nitrogenados en el establecimiento de pasturas y contribuye a mitigar la pérdida del suelo. El 3 es el aislamiento de zonas críticas, que es donde se ven los eventos de erosión, que pueden ser los deslizamientos, las cárcavas o canalones o arroyos, que se presentan en los potreros, deben aislarse y enriquecerse con especies arboleras útiles. Ya pueden ser maderables, forrajeras o frutales. El 4 es el pastoreo rotacional. Se debe tener en cuenta que el periodo es de ocupación, tiempo de pastoreo del ganado en cada potrero y el periodo de descanso, que es el tiempo del potrero sin ganado y la capacidad de carga por animal para evitar el sobrepastoreo. El 5 es las áreas de potrero para establecimiento, que es la preparación del suelo y utilización de potreros para ganadería. Debe determinarse una adecuada carga animal que evite el sobrepastoreo, teniendo presente la pendiente del terreno y el peso del ganado, la erosión y la compactación. Creo que al seguir estos pasos podremos evitar la erosión del suelo, incluso hacer el potrero o predio sustentable y generar más ganancias. Yo como breve conclusión tengo que los métodos de densidad y cobertura sirven para obtener resultados y valorar la planificación y conservación de los suelos y darles receso y que se restauren.
yo tengo que este tipo de muestreo es muy fácil y nos da resultados promedios que son muy importantes para no tener que checar todo el terreno. También es muy importante mantener la mayoría de cantidad de pastos nativos y darle un buen aprovechamiento a los recursos que ya tenemos ahí. Pero para esto debemos tener pues información sobre pastoreo para no dañar los pastos y dejar que se vuelvan a regenerar con su ciclo. Si mantenemos una buena práctica, pues vamos a tener un suelo sano, un suelo fértil y además vamos a tener alimento para el ganado.